Cuando algo cambia en grande en física, en medicina o en astronomía, no hay manera de escaparse de la noticia. Todos lo oímos todo el tiempo. A otras ciencias, en cambio, les hacemos menos caso, aunque no sean menos importantes. La ecología, por ejemplo, tal vez la pensamos en términos de especies exóticas en escenarios paradisíacos o bien en términos de especies en peligro de extinción. Pero puede que esté operando un cambio muy profundo, algo nuevo en ecología, y México y la UNAM están formando parte de ese cambio. Hoy, en Refracción, Periodismo de Ciencia desde la UNAM, discutiremos el tema con Julia Carabias, una de las ecólogas más influyentes de México y del mundo. Primero, en un reportaje, Aleida Rueda nos presenta el tema. ¿Qué pasa cuando la ecología mira más allá de las especies? El principio más básico del fútbol lo conocemos todos. 11 jugadores en diferentes posiciones se enfrentan a otros 11. El objetivo, anotar un gol en la portería del contrincante al mismo tiempo que defienden la suya. Pocos pensarían que en la forma de jugar fútbol habría una buena lección para la ecología. No muy lejos de aquí se juega otro partido. Aquí, en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, la REPSA, dentro de Ciudad Universitaria, distintos jugadores de diversas especies se enfrentan entre sí para proteger su territorio y su propia vida. Y tal como lo harían los jugadores del mismo equipo, colaboran entre sí para asegurar su sobrevivencia. Estos ecopartidos tienen reglas más misteriosas, resultados más variados e interacciones más complejas. Y así como las plantas y los polinizadores como las abejas trabajan en equipo, otras especies han tenido que enfrentarse a contrincantes más poderosos como la pérdida de su hábitat o las intervenciones humanas. Hoy ya hay algunos marcadores que muestran la cantidad de especies que han salido del juego. Un artículo reciente publicado en la revista Nature reporta que a la fecha el ser humano ha propiciado la extinción de entre el 5 y el 20% de las especies conocidas a un ritmo entre 100 y 1000 veces mayor que en la época en la que aún no había humanos. Muchas otras especies se encuentran en peligro de desaparecer. El ser humano les ha sacado ya la amenaza de la tarjeta amarilla. Pero la cuestión de cuantificar la pérdida de especies tiene un problema. Cuando un jugador es expulsado, ya no hay forma de recuperarlo. Se pierde, digamos, la especie. Pero con esta especie se perdió otra cosa, la posición, la interacción que tenía con los otros jugadores de su equipo y con los adversarios. Y ese concepto, la interacción, es la clave de este partido. Y también de este partido. Doctor, estamos muy preocupados sobre la extinción de las especies y no solemos pensar en otro concepto muy importante que son las interacciones biológicas. ¿Qué son y por qué importa si se pierden? La métrica o la medida para decir cuán bien o cuán mal estamos es cuántas especies se extinguen o cuántas se mantienen en los ambientes, ¿no? Pero resulta que el motor que mantiene esas especies son las interacciones. Entonces es un componente de la biodiversidad, o sea, es decir, las interacciones ecológicas son un componente de la biodiversidad que no se está considerando en la métrica de evaluar el impacto humano de esta crisis ambiental. Ni siquiera en el fútbol la pérdida de un jugador significa necesariamente la pérdida del partido. El arte del juego está en armar una estrategia que permita cubrir la posición que quedó vacía y reestructurar sus interacciones. ¿Tendrá la naturaleza este tipo de estrategias? La naturaleza es exactamente lo mismo. Es decir, la naturaleza, todas las especies están conectadas con muchas especies. No son interacciones de empares, sino que son muchas especies que están interrelacionando y lo que le llaman una red de interacciones. La mala noticia para la naturaleza es que cuando las interacciones ecológicas se pierden irremediablemente, se pone en peligro algo más que una especie. Se pone en riesgo la salud de los ecosistemas. No es posible salvar una especie solamente, tiene que salvarse su hábitat. ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento de eso? Una especie se puede salvar en casos extremos, ya haces conservación ex situ, pero si tú quieres conservar a la especie en el campo,
requiere de todo el ecosistema, requiere mantener las interacciones. Tú no puedes tener a una especie aislada sin que justamente estén consumidores, depredadores. Tiene que darse toda esa red que mantiene el equilibrio en el ecosistema. En 2012, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza empezó a hacer evaluaciones en todo el mundo para construir lo que ha llamado la lista roja de los ecosistemas. Un diagnóstico que nos dice qué tan lejos estamos de extinguir ecosistemas enteros. Y lo que he encontrado hasta ahora es que estamos mucho más cerca que lo que esperaríamos. Los arrecifes coralinos del Caribe, el bosque del Falcon State en Venezuela y los pantanos elevados de Alemania son ejemplos de ecosistemas críticamente amenazados. El mar de Aral, el cuarto cuerpo de agua continental más grande del mundo, ha sido clasificado como colapsado. Es la peor jugada del ser humano, cometer una falta tal a la naturaleza que traiga como consecuencia la tarjeta roja para el ecosistema. Y cuando un ecosistema se va del juego, todo el mundo pierde. Literalmente, todo el mundo. Aunque no hay números oficiales, sabemos ya algunas cifras dignas de preocupación. Se pierden al día 4.43 hectáreas de manglar, equivalentes a 6 canchas de fútbol. El promedio anual de pérdida de bosques y selvas equivale a perder 57 canchas de fútbol cada hora. Y 58% de los arrecifes coralinos y ecosistemas acuáticos que hay en México, equivalentes a 65,000 canchas de fútbol, se encuentran en peligro de extinción. El reto es de gran magnitud, se requiere la colaboración realmente de todos, desde la conciencia, sobre todo en ciudades que somos usuarios de los beneficios que nos dan los ecosistemas, y de implementar muchas acciones en campo. Los que evalúan la diversidad nacional pueden decir, tenemos todas las especies, no hemos perdido a nadie, estamos bien. Pero en realidad la extinción ecológica ya ocurrió, es decir, funcionalmente esas interacciones se han perdido y solo será cuestión de tiempo que las especies se extingan. Por años, la regulación sobre protección ecológica en México ha apoyado la preservación de las especies. Ha gritado en favor de la protección de las plantas y los animales. Ha optado por enfocarse más en los individuos que en sus interacciones. Ahora, la apuesta de algunos es mejorar ese paradigma y resguardar ecosistemas en su conjunto. Y ese partido está a punto de empezar. La conclusión del reportaje de Aleida Rueda, entonces, es que está operando un cambio de paradigma en ecología que tiene impactos potenciales, ciertamente en la ciencia misma, pero también en políticas de manejo y de protección de especies y más generalmente de ecosistemas y posiblemente en la agenda de investigación científica. Y tenemos hoy la interlocutora ideal para discutir el asunto, Julia Carabias, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, ex secretaria de Medio Ambiente. Bienvenida, Julia. Muchas gracias. La premisa del reportaje que acabamos de ver, Julia, es que un ecosistema es mucho más que las especies que contiene. Conviene definir los términos primero. Si uno acude a la página de internet de CONABIO, la Comisión Nacional de Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, ahí viene definido qué es un ecosistema. El reportaje de Aleida nos hace creer que si nos ceñimos a la definición, el ecosistema es el conjunto de especies en un área determinada, nos perdemos la parte más importante de la historia. Tenemos que dejar de entender a la ecología solo en términos de especies y empezar a entenderla en términos de interacciones entre especies. Yo diría que hay que entenderla en los dos. No podemos, en el paradigma que ha sido el del número de especies, y no solamente el número de especies, sino también número de individuos de las poblaciones que forman esas especies. Y hay que recordar que cuando estamos hablando del tema de biodiversidad, esto es necesario entender desde el nivel del paisaje, del ecosistema, de la especie y de los genes, ¿no? Entonces, eso obviamente no podemos terminar de decir que esto ya está resuelto.
México tiene una biodiversidad en que a lo mejor ni el 10% conocemos del total que tenemos. Luego, entonces, el trabajo, digamos, de conocer las especies es un trabajo que no está ni a la mitad. Nadie sugiere que haya que dejar de ese trabajo. El tema que se discute aquí es si no es una visión no intencionalmente limitada, pero que en los hechos limita lo que se puede hacer en términos de utilidad con el conocimiento que se adquiere de la biodiversidad. Es decir, que si vemos un ecosistema específico, la tendencia hasta ahora, en parte porque la ecología es una ciencia relativamente nueva, joven, la tendencia hasta ahora ha sido a tener el paradigma de la identificación y el conteo de especies como el paradigma central. Lo que nos proponen los investigadores es pensar, además de eso, en identificar las interacciones de especies. Pero eso realmente sería un cambio de paradigma en la forma de pensar y ejercer la ecología. Yo creo que está sumándose, ¿sí?, al paradigma, eso es a lo que trato de decir. Porque el funcionamiento de las especies y las interacciones entre ellos nos está dando realmente una nueva visión en donde conocemos también muy poco. De alguna manera, ese funcionamiento de la naturaleza es que lo que está aportando los servicios ambientales, los servicios ecosistémicos de los cuales nos beneficiamos la humanidad, y conocemos muy poco estas interacciones. Es muy común el que la gente reduzca y simplifique el que si se elimina una especie no pasa nada, y esto pasa mucho. Y lo que pasa realmente es que forma parte de todo un engranaje que es indispensable conocer. Creo que ese es el nuevo paradigma que se está construyendo con la base del paradigma que hemos tenido de ecosistema. Pero una cosa es decir, cuando desaparece una especie, no es cierto que no pase nada, al contrario, pasa mucho. Y otra cosa diferente es decir, cuando desaparece una especie, pasa mucho, y sabemos cómo saber qué es ese mucho que pasa. Ese es el gran problema del paradigma nuevo, que identificar y contar especies es algo en lo cual se ha avanzado, identificar interacciones entre especies, y la frase que dijiste, servicios ecosistémicos y funciones del ecosistema, es algo muchísimo más complicado. Para ser justos, la definición de ecosistema que yo cité de Conavio es más larga. Dice, es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente. Y luego agrega, las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Hay dos ejemplos que son cruciales para México. Los manglares en las costas, humedales, este tipo de cosas, tienen un montón de flujo de materia, pero que, si me permite simplificarlo, podríamos decir, entra agua no tocable y sale agua relativamente limpia. Segundo ejemplo, los arrecifes de coral, que cuando hay huracanes tienen un flujo de energía brutal que entra con el huracán, absorben una buena porción de esa energía, y el flujo de energía que sale del arrecife y llega a la costa está tan disminuido que el arrecife de hecho funciona como una barrera protectora. Entonces tenemos flujos de materia y flujos de energía que funcionan como lo que tú dijiste. Eso es lo que ustedes, los ecólogos, entienden como servicios ecosistémicos, los productos de los ecosistemas. Los productos que del funcionamiento de los ecosistemas son de beneficio para el desarrollo de la humanidad. Hay muchos otros productos que algunos son intangibles, algunos son muy concretos que podemos capturar, que podemos utilizar y meter a la cadena productiva, que tienen valor en el mercado, y otros que son el soporte del funcionamiento para que estos ecosistemas sigan adelante. Entonces es bastante complejo poder hacer una valoración, una medición, y no hablo de valoración económica solamente, sino una valoración también desde el punto de vista, como decía, intangible, esto que puede ser parte incluso del beneficio cultural, recreativo, religioso de una comunidad, de una etnia. Y entonces la suma de todos esos procesos que forman parte del funcionamiento de un ecosistema es a lo que le estamos llamando los servicios ambientales, cuando son un beneficio para la sociedad. Pero admitamos entonces que los ecosistemas no están allí para cumplir una serie de funciones de las cuales se beneficia la humanidad. En realidad no están allí para nada. Están allí porque están, y tienen una serie de funciones internas, así es su funcionamiento, su fisiología, si podemos llamarle. Y resulta que afortunadamente algunas de las cosas que son resultado de esas funciones resultan de beneficio para la humanidad. Te digo esto para examinar si la noción que se tiene de
servicios ecosistémicos o servicios ambientales no es demasiado antropocéntrica, incluso utilitaria, y si eso no limita, de hecho, la manera en que podemos entenderlos. No están allí para servirnos. No, yo creo que el propio concepto de servicio ambiental ya es un concepto que hemos formulado de manera antropogénica, eso no cabe ninguna duda. El funcionamiento de la naturaleza con y sin la humanidad seguirá su curso. Hay que entender además de que la propia humanidad forma parte de esos ecosistemas y quizás eso es parte del problema en el que estamos siempre viendo desde fuera como una película que está siendo ajena al propio proceso de desarrollo de la humanidad. Los alteramos sin entender cómo los alteramos alterando. Sin entender, pretendemos intervenir en ellos también sin entender, y lo peor de todo es que estamos pensando que siempre la tecnología que va a desarrollar las sociedades va a poder vencer a esa naturaleza, lo cual cada vez queda más claro que no es cierto. Sin embargo, eso no está incorporado en una visión en términos de las políticas y desarrollo del país. Entonces, los servicios ambientales sí es un concepto antropogénico, pero es el concepto que está permitiendo entender que el funcionamiento de los ecosistemas, como bien están planteando este nuevo paradigma de los investigadores, que es lo que tenemos que seguir avanzando sin dejar, insisto, el conocimiento de cómo están conformados, porque esa es una parte que ha sido muy castigada y que hemos sufrido mucho ese castigo de recursos, financiamiento, etcétera. Son dos cosas que tienen que seguir y que se van a retroalimentar sin ninguna duda. Sí, el paradigma anterior no ha vivido en un lecho de rosas, pero y no está acabado. El otro se suma. Okay. ¿No? Examinemos una visión alternativa de servicios ecosistémicos. Entonces, vimos aquí en el reportaje a Alfonso Valiente Banuet, está hablando básicamente de una cosa que publicaron en un artículo, él junto con muchos colegas de Latinoamérica y de otras partes del mundo, del año pasado, de 2015, y señalan en ese artículo una cadena que me interesa hacer muy explícita aquí. Dicen, la pérdida de especies supone la pérdida de interacciones, esa pérdida de interacciones supone pérdida de funciones dentro del ecosistema y eso al final es una pérdida de servicios ecosistémicos. Debemos entender entonces, en efecto, que los servicios ecosistémicos, tal como los definiste hace un momento, son el resultado de esas funciones ecosistémicas. Sí, el ecosistema está funcionando con y sin la especie humana. Ajá. Habría cambios, por supuesto. Y también se producen pérdidas de especies sin la intervención de la especie humana. Eso es parte de un proceso natural. Eso es parte de un proceso evolutivo natural. La diferencia es que ese proceso de pérdida de especies en el lapso de los últimos 3-4 décadas se ha acelerado a una velocidad entre 100 y 1000 veces en que no tiene precedentes en la historia de la evolución de la vida. El proceso es intrínseco a la misma vida, pero lo hemos acelerado los humanos. Pero entonces déjame, voy a hacer una pregunta que requiere una premisa. Supongamos entonces que la cadena en efecto es pérdida de especies, por la razón que sea, se traduce en pérdida de interacciones, funciones, servicios ecosistémicos. Ok, número uno, eso parece un cambio de paradigma profundísimo en la ecología desde el punto de vista teórico, pero no nada más, también desde el punto de vista pragmático, porque entonces uno podría pensar, entonces si podemos identificar aquellas especies y aquellas interacciones que más directamente impactan servicios ecosistémicos, por ejemplo, la purificación del agua de los manglares, entonces podríamos tratar de priorizar las políticas de conservación para conservar esas especies y esos servicios. ¿Es peligrosa esta idea? Si volvemos a reducir, que son ciertas funciones solamente, sí, se nos vuelve a convertir en un riesgo, porque realmente el conocimiento de esas interacciones y funciones es todavía muy incipiente. Pretender llegar a que conozcamos un ecosistema con todos sus procesos de funcionamiento es algo que todavía nos va a faltar muchas décadas, y eso mismo lo están planteando los propios investigadores. Esto es una primera aproximación. Lo que no está mal y no es peligroso para nada es que por lo menos se empiecen a plantear ciertas prioridades hoy en el tema del desarrollo nacional, tomando en cuenta estos procesos de funcionamiento. Eso sí es lo correcto. Lo que no podemos es escoger que solamente son esos y nada más. Yo creo que en el fondo lo que en términos de las políticas públicas tiene que ocurrir es que existe un respeto al funcionamiento de los ecosistemas
y entendiendo que no los conocemos todavía plenamente, y has estado hablando de 2 ecosistemas pues muy emblemáticos, los manglares y los arrecifes de coral. Pero cuando nos volteamos a ver a las selvas tropicales húmedas, que son tremendamente complejas, que son los ecosistemas terrestres más biodiversos que existen, pretender conocer sus interacciones para entonces ver cuáles de ellas preservamos, es un proceso en el cual no puede ser esa... Pero déjame interrumpirte ahí, porque si hace 15 o 20 años te hubieran dicho, con el mismo ejemplo, las selvas tropicales, pretender conocer la diversidad biológica, incluso a nivel genético, cosa que Conavio se ha propuesto lograr y ha hecho avances en eso, en ese tono de decir, nos va a tomar décadas, es incluso iluso, es una tarea titánica, y sin embargo hay que hacerla, y hay que hacerla de manera pensada, es decir, planteándose preguntas del tipo, ¿cómo vamos a conocer? Y estar convencidos de que lo que conocemos es correcto. Entonces, lo que quiero decirte es que en ambos paradigmas ese tipo de pregunta existe. pero de ninguna manera pretendo decir que no hay que conocerlo ni hay que estudiarlo, todo lo contrario, me parece que la agenda científica tiene que empujar precisamente este tipo de conocimiento, y a los investigadores que están en estas ramas del conocimiento tiene que ser fortalecido, eso no tengo la menor duda. Lo planteo como para un resultado de cuál sería la prioridad de la política pública, no es que mientras no tengamos el conocimiento de estas funciones no hagamos nada, Claro. Al contrario, es aplicar un principio preventivo, precautorio, que es entonces los ecosistemas que no conocemos, no podemos estar seleccionando, utilicemos estas sí, estas no importan, y entonces hagamos un proceso de extracción de ciertas cosas porque consideramos que no son las prioritarias dentro del funcionamiento de la naturaleza. De ninguna manera, lo que hay que hacer es un proceso precautorio, que no podemos seguir haciendo cambio de uso de suelo en estos ecosistemas tan frágiles, tan biodiversos, tan importantes desde el punto de vista de sus servicios ecosistémicos, poco conocidos y que todavía tenemos mucho camino por andar. Y en ese sentido me parece que es el que ciertos sitios no pueden seguir siendo transformados ni pueden seguir teniendo intervenciones en ellos. Hemos transformado, siguiendo con el tema de las selvas tropicales, hemos transformado el 90% de las selvas tropicales, que hoy están convertidas en potreros, en áreas prácticamente improductivas. Nos está quedando un escaso 1.000.000 de hectáreas en el país. Esas ya no se pueden seguir transformando, independientemente de que pudiéramos llegar a definir, estos son los mecanismos claves del funcionamiento y estas son las especies claves que nos están permitiendo que ese funcionamiento del ecosistema esté siendo sano, ¿no? Examinamos eso como una actitud en todo lo que tiene que ver con diversidad biológica y con su conocimiento y uso. La Conavio, la Comisión Nacional para eso, para el uso y conocimiento de la biodiversidad, es la voz cantante y produjo una mega obra en 2008, en unos 3 tomos gordísimos, que se llama Capital Natural de México. Está muy centrado en especies todavía, incluye la variabilidad genética, pero está muy centrado en especies. En un artículo del año pasado, tú y varios colegas tuyos hicieron una revisión de esa mega obra en un artículo científico en la revista Bioscience, muy sucinta. Y a propósito de los esfuerzos para revertir la pérdida de biodiversidad de la cual hablabas ahora, ustedes escriben, la actitud dominante en círculos de gobierno ha sido que el desarrollo económico puede basarse en el uso intensivo de recursos naturales aparentemente inagotables, poniendo por delante intereses sectoriales sobre el bienestar social y un ambiente saludable. Esta actitud nunca cambió con una ecología centrada en especies. Si efectivamente surgiera esta ecología centrada en funciones, ¿tendrían ustedes un mejor arsenal para cambiar esta actitud? Sí, yo creo que todo el proceso que está consolidándose sobre funcionamiento de los ecosistemas y servicios ecosistémicos ha tenido un impacto importante. Porque de lo contrario parecería que las políticas se tienen que centrar en conservar algunas especies emblemáticas, y eso fue pues parte de la historia de los 70s y 80s, y algunas organizaciones no gubernamentales de esa época, el Osito Panda, se redujo a la conservación de ciertos sitios, ¿no? En el extremo te puede llevar eso a conservar a estos especímenes fuera de sus ambientes naturales, y tienes entonces los zoológicos y el germoplasma, etcétera, resguardado en otras zonas. Aquí el tema es la conservación del hábitat
En la medida que el hábitat se conserva, estás logrando conservar las especies que forman parte de este ecosistema, y en la medida que estudias el funcionamiento y las interacciones de estas especies, vas a poder comprender mejor la manera de intervenirlas. Pero déjame hacerte la última pregunta ahí en el minuto que nos queda, Julia, porque eso es importantísimo, dices, en la manera en que entiendas las interacciones y las funciones. Eso significa entonces que para rebasar el paradigma de especies y moverse a un paradigma de funciones a partir de interacciones, habrá que cambiar la propia formación de los ecólogos. En menos de un minuto, Julia, ¿qué tiene que hacer la UNAM para eso? Bueno, yo creo que la UNAM está teniendo una buena ruta, está formando, tiene investigadores de primerísima línea, los estudiantes están formando con estos investigadores. Ojalá ya den más clases todavía de las que dan, y eso ayudaría mucho. Hay que meterle un poco más de recurso, hay que acelerar estos procesos, pero lo que hay que lograr es que esta información se pueda traducir y pueda llegar a la toma de decisiones. Claro. Y esos son los puentes que no están siendo muy claros, puentes comunicantes, que nos está costando la interfaz entre la ciencia y la toma de decisión. Puentes que tendremos que examinar en otra ocasión, porque por lo pronto hoy refracción terminó. Julia Carabias, muchas gracias. Gracias, Javier, por la invitación. Hasta luego.